La educación en la era digital no es solo que incluyamos la tecnología, por ejemplo, en el aula, o que empecemos a desarrollar competencias digitales. Es también ver la educación como un proceso a lo largo de la vida. El aprendizaje en la era digital es un aprendizaje más en redes, es un aprendizaje más en compartir. No es tanto de memoria, no es tanto de cumplir con una currícula y tener un determinado conocimiento, sino de desarrollar habilidades. Hola, te doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast ABC de la Sociedad Digital. El tema que trataremos hoy es el docente de la era digital. Nos acompaña Ana Daniela Naranjo, jefa de programas educativos de Fundación Telefónica. Bienvenida, Daniela. Hola María Paulina, es un gusto estar aquí en el nuevo podcast del ABC de la Sociedad Digital. Un saludo a todas las personas que nos van a escuchar. Bueno, Daniela, primero empecemos hablando sobre cómo podríamos definir la educación en la era digital. Bueno, María Paulina, creo que es importante entender que la educación va cambiando de acuerdo a las necesidades que tenemos para niñas y niños, porque lo principal es que niñas y niños aprendan. Entonces, cuando nosotros cambiamos de era, como este cambio que hemos tenido a la era digital, tenemos que cambiar la educación. Entonces, la educación en la era digital no es solo que incluyamos la tecnología, por ejemplo, en el aula, o que empecemos a desarrollar competencias digitales. Es también ver la educación como un proceso a lo largo de la vida y un proceso que ya no es tan organizado, un proceso que se enfoca en desarrollar competencias y habilidades para que el niño o la niña en un futuro pueda aprender y autoaprender en todo el momento y de acuerdo a los cambios que vaya teniendo la sociedad. El aprendizaje en la era digital es un aprendizaje más en redes, es un aprendizaje más en compartir, no es tanto de memoria, no es tanto de cumplir con una currícula y tener un determinado conocimiento, sino de desarrollar habilidades. Justamente como mencionas, sabemos que todo evoluciona, la educación ciertamente no se puede quedar atrás. Entonces, con las competencias que hoy en día son necesarias, nuevas formas de aprendizaje y la integración de la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo debería cambiar el rol del docente en el siglo XXI? Bueno, el rol del docente en esta vez tiene que ser de facilitador. Ya no es un docente que tal vez transmita conocimientos, ya no es un docente que tiene que hacer que el niño o niña memorice. Es un docente que tiene que brindar las herramientas y crear sobre todo experiencias de aprendizaje. ¿Qué hablamos con experiencias de aprendizaje? No es solo que el docente le diga, mira, aquí está la computadora y tienes que utilizar el Word así. Es que el docente cree, por ejemplo, un proyecto para los niños para que resuelvan una problemática en la escuela en donde puedan usar la computación o en donde puedan utilizar las matemáticas o en donde puedan, sobre todo, buscar la solución de los problemas. Entonces, el rol del docente va a depender de acuerdo a cómo los niños y niñas necesitan de este docente. Puede que el docente se convierta en una guía o en un mediador para que el niño o niña aprenda cómo utilizar las tecnologías o aprenda cómo usar el aprendizaje para resolver problemas. Puede ser un entrenador en el sentido de que también tiene que movilizar a los niños y niñas a que sientan pasión por aprender. O el papel del docente tal vez es simplemente entregar o facilitar información para que el niño o niña pueda criticar o pueda cruzar diferentes fuentes y pueda de esta forma también crear su conocimiento. Pero sobre todo el rol del docente tiene que cambiar a ser un facilitador de interacciones. Lo importante del internet, lo importante de la tecnología, lo importante de esta nueva era que hablábamos que es un conocimiento en red, es que los niños y niñas ya no solo son consumidores de conocimiento, sino que en realidad se convierten en productores. El estudiante se convierte en productor de conocimiento. El estudiante puede investigar y el estudiante puede compartir con sus pares el conocimiento. Entonces, mientras el docente pueda facilitar este proceso, guiar este proceso y también guiar o mediar el uso de la tecnología y esta criticidad que tienen que tener los niños y niños de lo que encuentran en internet, él va a ser mucho más impactante para los niños y va en realidad lograr un impacto en este aprendizaje significativo que necesitan, y ese es el rol que necesitamos ahora en un docente. Quiere decir que existe una importante interacción bilateral, digámoslo así, o sea, no es una dinámica unilateral en donde quizás tradicionalmente la docencia se podía ver
el docente comparte conocimiento y el alumno lo recibe, sino aquí se impulsa muchísimo más esta interacción. Y también de lo que nos comentas, se ve que se requiere también como un poco más de una atención plena, una escucha activa del docente para entender cómo puede ayudar al alumno de manera individual y también a los alumnos de manera grupal. Entonces, sabemos que a partir de la pandemia se evidenció este antes y después en la educación, ya que el docente en realidad se vio en la necesidad de mostrar un perfil más humano y social, pero integrando a su enseñanza el uso de la tecnología. ¿Qué competencias se buscan a partir de la pandemia en la docencia y qué cambios crees tú que se seguirán generando? Bueno, a mí me parece que el docente después de la pandemia tiene que aprender algo súper importante, que es la adaptabilidad. ¿Sí? Después de la pandemia identificamos que es importante llegar a todos los niños y niñas con educación, pero sobre todo es importante llegar a cada niño con lo que necesita. Y la tecnología también te da esta posibilidad de crear aprendizajes personalizados, si se puede decir, de acuerdo a las necesidades de los niños y niñas. Y no solo el docente tiene que utilizar las nuevas tecnologías de la información, porque hay escuelas, seamos realistas, en el Ecuador que tal vez no tienen acceso a internet o acceso a tecnología. Pero lo que se busca de los docentes es que puedan desarrollar habilidades en niñas y niños con los instrumentos que tengan a su lado. Si es que yo, por ejemplo, quiero desarrollar en niñas y niños una habilidad de criticar o de contrastar contenido, tal vez no le puedo mandar a buscar en internet porque no tiene acceso a internet, pero puedo imprimir en un papel 3 contenidos diferentes y ayudar al niño o niña a que identifique cuál es el falso o cuál no tiene sentido o cuál viene de un autor que no es creíble. Y eso ya le va a permitir desarrollar habilidades que cuando tenga acceso a internet le va a permitir también hacer esta discriminación en la información. O le puedo enseñar, por ejemplo, cómo identificar una noticia falsa, no solo accediendo a Twitter o a redes sociales, sino también mostrándole, haciendo un ejemplo en periódico de lo que sería una noticia falsa, ¿no es cierto? Que es bastante creativo también para llegar este material a los niños y enseñarles estas habilidades. Entonces, el docente también tiene que ser creativo. Tiene que tener habilidades de uso de la tecnología, tiene que ser adaptable para estas nuevas realidades. No sabemos si va a volver a pasar una pandemia, ¿no es cierto? Creo que cuando pasó nadie decía un riesgo de este año es de una pandemia y entonces empezamos a desarrollar habilidades digitales. Nos tomó completamente de sorpresa y eso va a volver a pasar. Nadie sabía que la inteligencia artificial iba a entrar este año con tanta fortaleza como entró. Y ahora está entrando y los docentes tienen que adaptarse nuevamente a la inteligencia artificial. Tienen que identificar qué es lo que necesita el niño o niña. Por ejemplo, con la inteligencia artificial, una de las principales habilidades que tenemos que desarrollar en los estudiantes es hacer buenas preguntas. Porque si yo tengo el chat GPT, pero no sé qué pregunta hacer, él mismo me dice error, ¿no es cierto? No me responde. Y eso es algo que hemos coartado por mucho tiempo en niñas y niños. Entonces, esta habilidad del docente de adaptarse a las nuevas necesidades es primordial. Y es lo que nos va a llevar a tener una mejor educación en el país, en el mundo, pero sobre todo a que el docente no se sienta tal vez obligado a llevar los cambios o a responder a los cambios, sino en realidad motivado a poder responder a estos cambios según sus habilidades. Claro, creo que es súper importante que el rol del docente sea identificar oportunidades dentro de la tecnología, de la innovación, porque muchas veces puede pasar que la tecnología y los avances de la inteligencia artificial o te paralicen o te movilicen. Entonces, en el caso del docente que hablamos ahora, sí es importante que pueda tener esta participación muy creativa dentro de su rol. ¿Cuáles crees tú que son las principales diferencias del docente del pasado versus el docente del siglo XXI? Bueno, yo creo que una diferencia muy grande es que antes el docente seguía tal vez moldes, ¿no es cierto? Teníamos una malla curricular, teníamos que cuando cumplíamos una edad saber sumar, saber restar, saber multiplicar, teníamos que seguir como procesos muy cuadrados si queremos verlos. Y el docente de ahora necesita, como decíamos, adaptarse, necesita identificar necesidades, necesita desarrollar habilidades, necesita cambiar esta perspectiva de tengo que cumplir tal vez con la currícula o cumplir con los temas, tengo que identificar
qué me falta desarrollar en el niño o niña, o tengo que identificar con cuál niño o niña trabajo de forma diferente. Eso es principal. Y después también creo que el docente del pasado se centraba mucho en la parte técnica, ¿no? De conocimientos. Es decir, si es que yo estoy, por ejemplo, era profesor de computación, ¿cierto? Yo le enseñaba Word, Excel, PowerPoint, porque eso es lo que estaba en mi currículo. El docente de ahora que está en computación, por ejemplo, tiene que pensar en habilidades de pensamiento computacional o en cómo yo le enseño robótica, tal vez sin un robot, sino con materiales de la casa. Cómo con una batería puedo hacer que el robot haga huequitos, por ejemplo, y el niño ya se va a sentir más identificado con la tecnología. Cómo le permito a este niño sentir motivación en que después voy a seguir una carrera tecnológica. Ya no me encargo solo de cumplir con evaluaciones o de cumplir con currículas, sino me encargo de verdad de lograr un aprendizaje significativo en niñas y niños. Creo que el docente de antes también era como la fuente de conocimiento, ¿cierto? Él es el que más conocía, es el que más sabía, pero con niñas y niños que cada vez saben usar mejor la tecnología, usar en la parte técnica, ¿no? Porque tal vez la parte crítica del uso de la tecnología todavía falta, pero saben utilizar mejor tecnología, tienen otras fuentes de conocimiento. Yo también tengo que adaptarme. No puedo pensar que yo soy la fuente de conocimiento, sino que tengo que pensar en cómo hago que estos niños y niñas que tal vez saben un poco más de mí en dinosaurios puedan contarle al resto lo que saben de dinosaurios y así también llevarles a compartir su conocimiento. Uh-huh. Y siguiendo el tema de la docencia en el siglo XXI, en la actualidad, ¿qué papel juegan las tecnologías de la información y comunicación y las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento? Bueno, creo que es primordial que un docente en esta era sepa cómo utilizar las TIC y las TAC, pero también sepa cómo utilizar las tecnologías para el empoderamiento de sus estudiantes. Tal vez el uso de las TIC ya es algo que los docentes saben hacerlo, es decir, saben cómo darle una tablet al niño o niña y enseñarle cómo usar. Tal vez muchos saben, por ejemplo, cómo poner YouTube en el aula. Creo que en la pandemia enseñaron mucho cómo transformar esto en las TAC, es decir, en cómo yo logro aprendizaje con esta tecnología que antes solo sabía cómo usar. Y me parece que estamos ya en un nivel más avanzado de cómo empoderar a niñas y niños en el uso de la tecnología para crear su propio conocimiento, que se vuelvan estos productores también de conocimiento, en que también sepan cómo usar de forma crítica y de forma segura. Por ejemplo, me parece que es primordial que un docente en estos momentos le enseñe a niñas y niños cómo crear, por ejemplo, su reputación digital desde pequeños, cómo proteger sus datos. Cómo también ir diseñando estas habilidades tecnológicas para su futuro empleo o empleabilidad. Es decir, no nos podemos quedar solo en le pongo el video de YouTube para que sepa, por ejemplo, de ciencias, sino les hago también criticar el video porque puede que no sea el mejor y tal vez ellos hacen un video sobre el mismo tema mejor y también se empoderan sobre el uso de la tecnología, ya no solo sobre el consumo. Entonces, estos docentes tienen que saber utilizar las TICs, obviamente, tienen que saber cómo usar estas TICs en el aprendizaje, pero más que nada tienen que saber cómo involucrar a los niños y niños en el uso de estas tecnologías, en el uso correcto, en vivir experiencias digitales que les permita también crear conocimiento. Diríamos que un poco invitarlos a cuestionar lo que uno ve, ¿verdad? Porque claro, ahora con, por ejemplo, ChatGPT y todos los avances tecnológicos, mucha gente quizás empieza a confiar en lo que le dice la inteligencia artificial y eso es, y dejamos de justamente cuestionar si lo que estamos viendo es la realidad o quizás está sesgado, entonces ser muy críticos en eso. Ahora vemos con todo lo que hemos conversado que definitivamente en la era digital y post pandemia hay muchos desafíos para el docente. Entonces, ¿cómo verías tú que un docente puede enfrentar estos retos de enseñanza y este uso de tecnología en esta era donde sus alumnos son nativos digitales? A ver, primero creo que es importante que los docentes sepan que aunque niñas y niños usan la tecnología en la parte técnica, es decir, todos vemos al sobrino que a los 2 años ya sabe darle scroll en el celular. O sea, todos los niños saben usar eso porque nacen con eso. Tenemos que
entender que los niños y niños no saben utilizarlo tal vez de la forma correcta o sacar todo el provecho de la tecnología. No sé, saben la parte técnica de cómo usar Word, cómo escribir, cómo movilizarme en el documento, pero no saben cómo criticar, por ejemplo, la información, cómo identificar noticias falsas. Eso es lo que al docente le permite hacer esta mediación en la tecnología, ¿sí? El docente no tiene que tener miedo de que tal vez el niño o niña utiliza la tecnología mejor que yo, pero tal vez yo tengo esta habilidad de enseñarle cómo criticar la información, cómo contrastar la información, que tal vez no necesita que yo use mejor el internet, pero sí que yo tengo un criterio e identifico los riesgos mejor que el niño o niña y puedo mediar este uso de la tecnología. Creo que es importante también que el docente tenga una actualización continua. Y creo que esto ya viene en el papel del docente como tal. Muchas veces se dice, es que los docentes no se capacitan, o los docentes, pero tal vez los docentes buscan información por otro lado. Mi padre es docente, fue docente de universidad, ya está jubilado, pero hasta ahora me pregunta cosas que le llaman la atención saber, y eso hace el docente, porque siempre ha estado atrás del conocimiento. Hay que tomar en cuenta que tenemos docentes que pasaron por el Infocus, que pensaron que el pizarrón líquido era la tecnología, después pasaron a tantas cosas de tecnología que han ido cambiando su forma de aprendizaje, que ellos se adaptan súper rápido. Pero en esta lógica hay que hacer que los docentes tengan la posibilidad de actualizarse continuamente y también darles esta posibilidad de soñar más allá. Creo que en el Ecuador justamente un cambio es esto de pasar de tengo que cumplir tantos conocimientos en un año a desarrollar estas habilidades, porque eso te permite también como docente crear nuevas posibilidades, ser más creativo en el aula, identificar qué puedo hacer mejor con mis estudiantes, que tal vez al final no van a saber algo de memoria, pero sí van a desarrollar esas habilidades para buscar eso en internet o para contrastar información. También me parece que el docente tiene que aprender a colaborar con sus alumnos, ¿no? Tal vez quitar este miedo de justamente es que mi estudiante es nativo digital, ¿cómo me voy a meter a enseñarle algo de tecnología? Sino más bien colaborar, identificar que esa es la habilidad también del estudiante y que él me puede ayudar a buscar, pero yo le puedo ayudar a contrastar, o yo les puedo ayudar a colocar un proyecto para que ellos lo resuelvan con tecnología. Entonces, colaborar con sus estudiantes también en la construcción de aprendizaje. Ahora, justamente YouTube hoy en día poseen tutoriales de cualquier tema que nos interese. Entonces, podríamos decir que ahora los educadores ya no pueden ser considerados como los guardianes del conocimiento y los docentes tienen muchos competidores. ¿Qué podemos hacer que por parte de los estudiantes haya todavía interés en la educación formal? Es decir, refiriéndonos al aprendizaje en entornos organizados y estructurados como centros educativos. A ver, yo creo que el interés del estudiante va a seguir en el aula de acuerdo a las experiencias de aprendizaje que como docente creemos en ellos. Si es que yo estoy pensando que el plus que le doy al docente es que le siento en el aula y le empiezo a dar la clase de los invertebrados, tal vez eso no es lo que le llama la atención, porque el día anterior vi un video en YouTube de los invertebrados y casi que eso fue para él ya toda la enseñanza. Podría saber mejor que tú algunos temas, identificar al animal mejor que tú. Entonces, eso ya no es cómo yo voy a llamar la atención del niño o niña. Pero sí, si es que yo hago, por ejemplo, en el aula, que los estudiantes vean el video de los invertebrados nuevamente y después salgan al parque a identificarse ahí algún animal invertebrado, le tomen la foto y vengan y me expliquen qué le vieron comer y cosas así. O que tal vez identifiquen un proyecto para que los invertebrados, para que la comunidad sepa el papel de los invertebrados en el ecosistema y por qué hay que cuidarlos y no matarlos. En ese momento en el que yo les coloco retos, en que yo les coloco problemas, proyectos, en el que yo les hago compartir qué es lo que conocen, ellos también, y en el momento en que yo me convierto en mediador de este proceso y que les hago vivir experiencias más allá del poder ver el video o el poder sentarse en el aula a escucharme, es el momento en que yo voy a tener su atención. Entonces, esta educación formal también tiene que dejar de ser tan rígida para poder seguir llamando la atención de los estudiantes. Pero sobre todo, me parece también importante que hay que
tener un enfoque de un aprendizaje significativo. Yo tenía una compañera en un trabajo previo que decía que uno aprende lo que pasa por el cuerpo, no lo que escucha, no lo que simplemente mira, sino lo que en realidad puede tener toda la experiencia de pasar por su cuerpo, ¿no es cierto? Tocar, mirar, sentir, oler, mientras yo haga este aprendizaje significativo en el aula y busque, por ejemplo, cómo salir a ver a los invertebrados en vivo y tal vez los toque y demás, es como ellos en realidad van a ver que eso tiene un plus para ellos, porque eso tal vez no lo hacen en la casa, pero sí lo están haciendo en la escuela. Hacemos una pequeña pausa para invitarte a conocer más sobre empleabilidad, cultura digital, educación, voluntariado, oferta de cursos gratuitos y más en www.fundaciontelefónica.com.es. Continuamos con el episodio. Creo que una palabra que podría describir lo que hemos conversado y los cambios es la versatilidad, ¿no? O sea, poder adaptarse, no tener esta rigidez que mencionabas en cierto punto. Y también justamente hablando de los espacios físicos para estudiar, han ido cambiando y modificándose. Ya no necesariamente se debe aprender en un aula como lo teníamos concebido antes. Entonces, ¿qué otros espacios se han adaptado a la enseñanza en este siglo XXI y cuáles más crees tú que se podrían abrir? Ahora podemos aprender en cualquier lugar. Sí, por ejemplo, tenemos plataformas en línea que también son un espacio en el que uno puede tener autoaprendizaje, pero también tiene redes sociales, por ejemplo. Hay docentes que han sido nominados a ser el mejor docente del mundo porque utilizaron el YouTube para enseñar. Y hay que tomar en cuenta que también, si hacemos una encuesta con jóvenes, la mayoría aprende cosas en YouTube. Entonces, las redes sociales se vuelven un espacio de aprendizaje. También hay espacios informales, por ejemplo, museos, bibliotecas, centros culturales, a los que podemos llevar a niños y niños para seguir aprendiendo en un aprendizaje un poco más informal o más afuera del aula. Tenemos también aprendizaje en la naturaleza. Por ejemplo, hay escuelas que han tomado esta lógica de tener aulas, por ejemplo, en un bosquecito, en donde tú puedes ir y en realidad, si es que vas a aprender ciencias naturales, estar en el espacio o en el ecosistema en el que tienes que aprender ciencias naturales. Entonces ahora puedes aprender en cualquier lugar. Pensar que solamente el aula es el espacio en el que yo estoy estudiando o en el que yo estoy aprendiendo es un mensaje erróneo. O sea, yo puedo aprender en cualquier lugar en este momento y con cualquier cosa. Puedo aprender igual con la computadora y con la tablet a aprender, por ejemplo, con un videojuego o con un videojuego que tiene realidad aumentada, ¿no es cierto? En el que yo me puedo poner el instrumento de la realidad aumentada y viajar a otros países y ver, por ejemplo, la arquitectura. Entonces, tal vez ahí tengo mejor aprendizaje pasando por el cuerpo que viendo un libro en donde están las fotos de un museo o de alguna arquitectura fuera del país. Es como hacer vivir la experiencia, ¿verdad? Que es muy diferente a solo que te cuenten. Exactamente, o sea, yo creo que la tecnología y el entorno digital no es una herramienta, o sea, no solo puedo pensar que la computadora es una herramienta, en realidad el entorno digital te da experiencias, tú vives de experiencias en el entorno digital, tú aprendes en el entorno digital y en cuanto yo entienda esto, ¿no es cierto? Que tengo experiencias en el entorno digital, entiendo también cómo protegerme en el entorno digital, cómo ser más consciente en el entorno digital y cómo lo que pasa en el entorno digital también es real. No es que porque está en lo digital no tiene consecuencias o no es porque está en lo digital no daña. Todo en el entorno digital, en estas experiencias, también tiene consecuencias. Por supuesto. Según George Siemens, teórico de la enseñanza en la sociedad digital, el conectivismo es el aprendizaje para esta era. Él habla de la tecnología como parte de la distribución de conocimiento y es claro que la tecnología no guía por sí sola en este aspecto, pero cómo el docente debe hacer uso de esta para trabajar en conjunto y acompañar a sus estudiantes en este camino del aprendizaje. Yo creo que lo más importante, o uno de los temas más importantes, es que el docente aprenda a usar, se familiarice con la tecnología, ¿no? Que le deje de tener miedo, pero que también converse con sus estudiantes sobre qué es lo que ellos están usando en tecnología. Tal vez al docente le parece, por ejemplo, que el Minecraft es un espacio en el que no se puede aprender, pero en realidad hay el Mindtest,
que es súper parecido al Minecraft, que es un aplicativo en el que tú igual haces construcción sin las peleas, sin la guerra, entonces se convierte en un Minecraft educativo. Y mientras yo como docente me familiarice con estas herramientas que le llaman la atención a niñas y niños, voy a saber cómo utilizarlas en el aula. Entonces, ahí en realidad me convierto en este distribuidor de conocimiento o en este habilitador de conocimiento de niñas y niños. Primero familiarizándome con lo que ellos están usando. Después planificando el uso de la tecnología, ¿no? Tampoco podemos pensar que simplemente porque yo utilizo la tecnología en el aula ya estoy siendo un docente de la era digital. En realidad esto también necesita planificación, trabajo previo, identificar cuál es la tecnología que mejor va con la materia que yo estoy dando o con el contenido que en ese día voy a ver o con la habilidad que voy a desarrollar en ese momento. Entonces esto necesita planificación, familiarización, también necesita ser un orientador. Porque puedo dar un concepto erróneo de que la tecnología siempre está bien utilizada y en realidad hay que saber utilizarla y saber cómo sacarle el mayor provecho. Y también saber que hay riesgos en el Internet y que también debo guiar a niñas y niños en cómo proceder frente a esos riesgos o cómo cuidar, por ejemplo, sus datos en Internet. Es importante que un docente, por ejemplo, sepa qué plataformas te piden datos privados y qué plataformas no tienen los datos privados, porque si yo le hago utilizar cualquier plataforma al niño o niña puedo ponerle en riesgo y cuando hay plataformas que son muy seguras en esos temas. Entonces todo eso lleva una planificación previa y lleva un conocimiento previo que es importante que el docente desarrolle. Entonces, ¿se podría decir que la era digital está llena de inestabilidad debido a tanto cambio, verdad? Incluso se podría decir que hasta llega a ser impredecible. Hablando de esto, hay una definición muy interesante a la que el sociólogo Zygmunt Bauman nombró educación líquida. Es esta educación que ve al conocimiento como algo para utilizar y tirar y ya no algo como para toda la vida. ¿Cómo el docente puede trabajar con esta percepción y estimular a sus alumnos a que lo compartido no debe desecharse? Este concepto de educación líquida es algo que básicamente nos dice que los estudiantes están pensando que lo que aprenden pueden desecharlo, porque después tal vez no les va a servir. Entonces, creo que es papel de los docentes y tal vez de todas y todos enseñar o enfatizar la importancia de que el aprendizaje es durante toda la vida, ¿cierto? Que no es que uno está aprendiendo en la escuela para dar una prueba, para dar la evaluación, para pasar de año. Que uno está aprendiendo porque en el futuro va a poder tomar todos esos conocimientos y aplicarlos en la resolución de un problema o en un proyecto o en su vida diaria. Y conforme nosotros como docentes podamos enseñarle al niño o niña eso, ¿no es cierto? Que el conocimiento no es para dar una prueba, sino para en realidad utilizarlo. El estudiante también va a entender y va a ser más crítico con qué es lo que me quedo y qué es lo que tal vez en realidad no me va a servir, qué es en lo que tengo que profundizar, qué habilidades yo también tengo que desarrollar. Eso uno, enfatizar en que el aprendizaje, y también que el aprendizaje no se acaba cuando sales del aula, ¿no? Y esto es súper importante para que los docentes lo practiquen con niñas y niños, que el aprendizaje no va a terminar cuando termine la universidad. Que en el mundo en el que vivimos tu aprendizaje va a ser un constante y cada semana vas a tener que aprender algo más, cada semana vas a tener que desarrollar una nueva habilidad y tienes que estar preparado para ello, no porque vas a dar una prueba, porque vas a pasar el año, sino porque va a ser tu vida y todos los días van a depender de eso, de lo que aprendes y lo que no. Después creo que es importante que también los docentes enseñen o utilicen las habilidades de investigación que tienen los estudiantes, ¿no es cierto? En esta lógica de ser adaptativos, de ser un poco más flexibles, de ser menos rígidos, es importante también saber cuáles son los intereses de los estudiantes. Tal vez yo por seguir una currícula o por seguir un tema me estoy centrando en un contenido en específico, pero tal vez puedo preguntarles a los estudiantes cuál es su interés frente a esto y vas a poder cumplir con las mismas habilidades o con los mismos objetivos de aprendizaje, pero de acuerdo a los intereses de las niñas y niños, que tal vez son muy diferentes a los tuyos, ¿no? Y creo que ahí, en esta lógica de que los estudiantes ya no son solo consumidores, sino productores, es también involucrarlos en este proceso. O sea,
tenemos que aprender, no sé, la clasificación de las plantas, pero ¿qué plantas quisieran ustedes conocer o cuáles han llamado la atención? O vamos a la naturaleza y díganme, y vayamos preguntando, vayamos analizando, vayámosle tomándole fotos y investigando de esa planta, en vez de pensar que simplemente yo les entrego el conocimiento y eso van a tener que aprender para pasar de año, ¿no? Es una lógica de cambiar esto, de que el aprendizaje en realidad es significativo. Es algo que voy a tener que seguir haciendo y es algo que me sirve para mi presente y mi futuro, no solo para dar una prueba. Y así como mencionaste, esta frecuencia con la que el docente debería estar como aprendiendo constantemente, como cada semana estar actualizándose idealmente, ¿verdad? ¿Qué tanto y qué tan rápido crees tú que seguirán cambiando las metodologías de enseñanza? Yo creo que eso es impredecible. Sin embargo, creo que si desarrollamos todas las habilidades que antes hemos mencionado, va a ser más fácil incluso para el docente. Me parece que la inteligencia artificial está dando una vuelta completa a lo que conocíamos como mundo. Y si no entramos en este cambio, después nos vamos a quedar bien atrás. Pero esto significa que el docente todos los días va a tener que cambiar algo de su modo de enseñanza. Sabemos, por ejemplo, lo que te decía, que tengo que enseñar a niñas y niños a saber cómo hacer preguntas. Antes, cuando el niño entraba a la edad de 3, que decimos que es la edad del por qué, uno le cortaba, ¿no es cierto? Le decías, pero ¿por qué tantas preguntas? ¿Por qué sí o por qué no? Y ya. Cuando estamos viendo que tal vez hacer buenas preguntas va a ser la mejor habilidad que tengan los niños y niñas, porque ya hay una inteligencia artificial que le responde todo. Pero también esto significa que el docente vaya identificando, conforme él y sus estudiantes van usando estas herramientas, qué más tiene que enseñarles. Por ejemplo, cuando tú haces una pregunta a una inteligencia artificial, incluso te pone citas, puede ser que esté engañando. Entonces, enseñarle al niño o niña a contrastar esa cita, a buscar esa cita en el libro, a identificarse, a repreguntarle en dónde está esa cita para darle contexto. Todo eso va a ser cosas que tú tienes que identificar cada día. Ya no te puedes quedar quieto. Creo que la actualización va a ser constante y el docente más que nada tiene que leer a su grupo, leer a su contexto, leer a su entorno. Y no decir simplemente, por ejemplo, si estoy en una zona rural en que los niños todavía no saben lo que es inteligencia artificial, no decir, bueno, es que esto tal vez no llegue todavía aquí y voy a seguir con el método tradicional, sino adelantarme. Que esos niños y niñas, tal vez si es que yo sigo con el método tradicional, no van a tener en el futuro posibilidades que otros niños y niñas sí. Entonces, buscar la forma de adelantarme a estos cambios, de desarrollar en ellos habilidades que tal vez su comunidad, su familia, su entorno no está viendo que son necesarias aún. Claro, quizás hacer lo posible o buscar estar un paso adelante como para caminar con tanto avance tecnológico, ¿verdad? Entonces, ¿qué dirías tú respecto a los principales retos u obstáculos que se enfrenta hoy en día un docente, tomando en cuenta este nuevo rol, especialmente en Latinoamérica? A ver, yo creo que en Latinoamérica tenemos un reto en educación, y no solo los docentes, sino todos, que es la falta de acceso todavía a estas experiencias tecnológicas. Cuando empezó la pandemia, aproximadamente 7 de cada 10 niños no tenían acceso a internet o a dispositivos tecnológicos. Al salir de la pandemia, ese número bajó. Obviamente hay una gran diferencia entre espacios rurales y ciudades. En las ciudades ya casi todos tienen acceso, pero en los espacios rurales no. Entonces ese todavía es un reto. Que los docentes puedan en realidad buscar herramientas que les permitan este desarrollo de competencias digitales y este acceso a tecnología. Que obviamente hay formas de hacerlo, pero que también viene dado con políticas públicas. ¿Sí? No podemos pensar que el docente puede hacerlo todo en el aula cuando no creamos un marco de políticas públicas educativas que le permita hacer esto. Si todavía tenemos, por ejemplo, políticas públicas que están bastante cerradas en una currícula, no vamos a permitirle al docente desarrollar habilidades. Si todavía tenemos políticas públicas que, por ejemplo, no posibilitan el hacer aprendizaje basado en proyectos para que los docentes de diferentes materias se unan y puedan desarrollar proyectos para resolver una problemática de la comunidad con sus estudiantes, eso no va a pasar porque el docente va a estar tal vez pensando en cumplo la hora
o cumplo la currícula y ya está el trabajo, porque eso es lo que tengo que después verificar que he hecho. Entonces creo que uno de los mayores retos también es eso, crear políticas públicas que en realidad transformen la educación, que también vayan un paso más adelante. En el Ecuador tal vez tenemos una agenda educativa digital, ¿no es cierto?, que habla mucho de cómo incluir la tecnología en el aula, cómo desarrollar pensamiento computacional, cómo acceder a contenido educativo seguro, pero nos falta permear eso para que en realidad el docente se sienta en esta habilidad de poder desarrollar estos contenidos con niñas y niños, capacitar a docentes. También el tema de trabajar en infraestructura, es decir, no podemos decir si estamos en la educación de la era digital cuando todavía hay escuelas que no tienen baños, por ejemplo, en las zonas rurales. Entonces, sí es un trabajo que también se tiene que complementar con el trabajo del ente rector, con el trabajo de leyes, de políticas que le den al docente este ambiente de poder desarrollarse completamente. Y para finalizar y resumir, ¿qué te parece si enumeramos las características que debe tener un docente del siglo XXI para ser considerado como competente digital? Bueno, hay que tomar en cuenta que hay muchas organizaciones que han desarrollado marcos de competencias digitales que son bastante variados y que puedes encontrar uno, por ejemplo, del CIEF, que es una organización de Brasil, o puedes encontrar la de Europa, que es tal vez la más acogida, o incluso un marco de competencias digitales desarrollado por un UNESCO. Nosotros, por ejemplo, en Fundación Telefónica tenemos 3 áreas de competencias digitales en las que buscamos que los docentes se capaciten. Pero creo que es más importante hablar tal vez de estas competencias que el docente tiene que desarrollar para poder usar la tecnología en el aula, pero también para guiar a sus estudiantes. Entonces, creo que es importante que tenga conocimiento de las tecnologías, que tenga habilidades de uso de la tecnología, ¿no es cierto? Tal vez no sepa codificar, pero sí puede buscar otras formas de usar la tecnología en su aula, que tenga también adaptabilidad y flexibilidad, creatividad e innovación, que es muy importante, que tenga también un pensamiento crítico. El docente tiene que ser el primero en saber cuando un recurso, por ejemplo, no es verdadero, cuando una noticia es falsa, cuando contrastando información la una me dice la correcta y la otra no. Entonces busco diferentes medios para lograr saber cuál es la verdad, ¿no? Qué es lo que en realidad tengo que enseñar. Creo que esa es una habilidad que el docente tiene que desarrollar sí o sí y ya, porque no podemos tener docentes que todavía no sepan, por ejemplo, contrastar una noticia falsa, o que no sepan cuando un documento no viene de un autor reconocido o no tiene en realidad una base científica. También que tenga comunicación y tenga esta habilidad de colaborar con sus estudiantes. Es importante que el docente tenga esta habilidad, que sepa cómo acceder a información, contrastar información, y que también sepa cómo crear conocimiento. Eso es parte del comunicar. El docente también tiene que empezar a crear conocimiento. Los docentes que están siendo premiados, que están siendo reconocidos, que están siendo que reciben premios por buenas prácticas, por innovación, son docentes que crean. No son docentes que solo usan la tecnología en el aula. Son docentes que tal vez están utilizando TikTok para enseñar, o YouTube para enseñar, o que están creando experiencias digitales, o que están creando videojuegos para que los niños y niñas aprendan, o que crean su propio blog para que los estudiantes estén todo el tiempo conectados en la materia que están dictando. Entonces, esta parte de crear conocimiento, de ser también productores, de comunicarse, de crear contenido, también es una habilidad muy importante que tienen que desarrollar los docentes para ser competentes digitales. Genial, qué interesante. Creo que podríamos hablar de largo de este tema, más que nada en esta era virtual. Pero bueno, muchas gracias por tu tiempo, Daniel, y por la información tan valiosa que nos compartes. Muchas gracias, María Paulina. Un gusto estar aquí y espero que esto sea de apoyo para todos los docentes que nos escuchan. Nos despedimos por hoy, pero no sin antes recordarte que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos encuentras como @FTMovistarS en Twitter, Instagram, Facebook,
en YouTube y en LinkedIn. Además, en el sitio web fundaciontelefónica.com.es podrás encontrar más temas relacionados a educación y cursos formativos gratuitos para promover el desarrollo de nuevas competencias, habilidades para la vida y para potenciar las prácticas pedagógicas. Te esperamos por allá. Yo soy Mapau y esto fue el ABC de la Sociedad Digital. ¡Chao!